porque mi nombre es Aletia, pero hace 10 años dejé de ser Aletia porque estaba en Estados Unidos y básicamente nadie podía pronunciar mi nombre. Entonces todos me decían Alicia, Alusha, y cuando me dijeron Aluche, dije, se acabó. Entonces, en mi casa me dicen Ali, entonces empecé a decir soy Ali, y me di cuenta de la importancia que era mi nombre, porque todos se acordaban de mi nombre. En ese momento todos empezaban a comunicar conmigo, porque al principio era, ¿quién es esa? Hola. Y cuando fui Ali, y estoy muy contenta porque me recuerda la manera en que mi familia, mis amigos me dicen con cariño. Entonces les voy a decir un poquito de quién soy yo, y de dónde vengo, y de dónde viene mi amor a la ciencia. Entonces, esta soy yo, esa es mi hermana, estamos en el Parque Morales jugando en los juegos. Fui a la escuela oficial Heroínas Mexicanas y ahí estoy, sobresaliente, era muy matada, una nerd. Y mi amor empieza en ciencia porque básicamente crecí en el Instituto de Física. Y uno de mis mejores años, o de mis momentos más felices, era cuando iba de nani a cuidar a los niños de los físicos. Me entretenía mucho, jugábamos en el globo y era una parte muy fuerte de mi vida. Después me fui al TEC de Monterrey, con beca, claro, y después de ahí me fui porque quería estudiar biología. Entonces, tenemos familia en El Paso y en Ciudad Juárez. Mi mamá no le va a gustar que ponga esta fotografía, pero me fui a Ciudad Juárez y me fui al Paso, y no tenemos puente, ¿verdad? No. Allí está en la frontera, y lo que cuentan de Juárez es cierto. Sí matan mujeres, sí hay mucha violencia, pero a la vez también hay gente muy buena, y es una ciudad que para mí es una ciudad de sobrevivientes, una gente que, aunque es muy pesado vivir en la frontera, y ahorita la situación es muy pesada porque la gente tiene toque de queda, la gente trabaja, la gente sonríe, la gente vive. Y para mí esa es una de las cualidades más bonitas de mi México, que pese que lo que pasa en la situación, siempre tomamos la vida bien, sonrimos y adelante. Entonces llegué ahí, fui a la universidad ahí estamos, del Paso, Texas, UTEP, y mi major es microbiología y mi minor es química orgánica. Realmente me acuerdo muy poquito. Entonces, este fue mi entrenamiento. Y mi primer laboratorio fue el laboratorio del Dr. Das. Yo, siendo mexicana, no tenía muchas oportunidades, más que nada porque tampoco era de Ciudad Juárez, entonces las oportunidades eran para la gente que era de Ciudad Juárez, mexicana, o que fuera de otra parte. Y llegué al laboratorio y dije, por favor, déjeme lavar los platos, por favor. Y me dejó lavar los platos y empecé mi investigación con este parásito que se llama Yardia lantrea. Y eran investigaciones muy básicas. El parásito se pega a las paredes del tubo, y entonces yo le ponía diferentes drogas al tubo para ver cómo afectaba al parásito, si lo matábamos o no lo matábamos. Después de eso, lo metía en el hielo y se desprendían de la pared, y luego ya los contaba. Y era investigación muy básica, pero básicamente me fue como de trampolín para poder estudiar mi doctorado. Mi doctorado lo estudié en la Universidad de Southwestern Medical Center en Dallas. Ahí están los Cowboys, ese es mi laboratorio, esa es la ciudad, y trabajaba con ratones, con el sistema de ratones como modelo de organismo. Ella era mi jefa, Ondine Cleaver, y les voy a platicar un poquito de lo que yo hice durante mis estudios de graduado. Lo que yo estudié era cómo se desarrollaba el páncreas. Como biología de desarrollo, lo que nos interesa saber es cómo en el embrión, cómo se van formando los órganos, con el propósito de después entender cómo curar las enfermedades. Entonces, lo que está
es un embrión de día de gestación 9.5. El embrión en el ratón dura 19 días en formarse. Los primeros días el embrión es chiquitito y se empieza a especificar, y después el embrión empieza a crecer. Lo que ven a su derecha es un estómago, es el vaso y el páncreas que está pegado al intestino. Ese es el órgano en el que yo me especialicé. Están en color azul porque tienen galactosidose. Entonces lo que hacemos es que tú pones el gen que te interesa, cualquier gen, X, Y, y le pones beta-galactosidose. Entonces, a la hora de tú ponerle un químico, se vuelve azul. Entonces, por ejemplo, en el de la izquierda lo que están viendo es la vasculatura del embrión, cómo se van formando los vasos sanguíneos. Y ese es cuando le ponemos el promotor de la vasculatura. A la derecha es un gen que es específico del páncreas, que se llama PDX1. Entonces, yo trabajo con el páncreas, y el páncreas tiene diferentes células. Perdón, está casi todo en inglés, pero ahí vamos. Tiene el tejido exócrino, o el acini, que forma las células para digerir los alimentos. Luego, en medio del páncreas están las islas, y estas islas están compuestas por las hormonas y las células de insulina, las células de glucagón, las células de somatostina. Y estas células se juntan en esta islita y ayudan a regular el azúcar y ayudan a regular lo que comemos. Entonces, básicamente, cuando comemos algo, los niveles de nuestro azúcar se suben, y eso hace que las células de insulina, o sea, de beta, se llaman células beta, empiecen a secretar insulina, y esa insulina señala a órganos como el músculo y el hígado para que empiecen a absorber los niveles de azúcar, y entonces empieza a bajar el azúcar de nuestros cuerpos. Y es esa homeostasis que nos permite tener una vida bien, porque si suben mucho los niveles de azúcar, pues nos hace mal. Entonces, yo lo que trato, o lo que he estado estudiando, es cómo se forma el páncreas y cómo se forman estas islas. ¿Y por qué es importante? Porque básicamente el diabetes no se cura. El diabetes es una enfermedad que se puede controlar, pero no se puede curar. Y en los casos más graves, se necesita de trasplantes de islas de cadáveres, y no es algo ilimitado que se puede tener. Entonces, la ciencia lo que está tratando de hacer es tomar una célula y convertirla en célula de insulina. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar son genes, señalamientos, maneras de hacer que las células se conviertan en células de insulina, o que vivan mejor, o que se proliferen mejor, se regeneren, o entender cómo se forma una isla. Les quería poner esta para que vieran cómo el desarrollo del sistema vascular va muy pegado de la formación de la isla pancreática. Entonces, lo que tienen a su izquierda es un vaso sanguíneo en rojo, y en verde son las células de insulina, y están primero aisladitas, y luego se juntan, hacen la isla, pero todo este tiempo los vasos sanguíneos se meten adentro de la isla y se forma como una jaulita donde están las células endocrinas. Esta perfusión de los vasos sanguíneos es necesaria porque es ahí donde se va a depositar la insulina cuando se necesite mandar al cuerpo. Entonces, lo que tienen arriba, más o menos, son los embriones de diferentes días de gestación, y en azul es como se ve el páncreas. Entonces, al principio, esos 9.5, se ven las dos bolitas que salen, la dorsal y la ventral, y luego este es 10.5, ahí está también dos bolitas, dorsal y ventral, y esto es como se empieza a ver el epitelio que está formando el páncreas. Después, lo que pasa es que el páncreas crece, y ya no tienen el ratón, porque el ratón es mucho más grande, el embrión aquí, entonces nada más se ve el páncreas, y se empiezan
porque al principio todas las células son más o menos iguales o tienen la capacidad de ser cualquier tipo de célula, pero después las células empiezan a hacerse un tipo de célula, María, José, así. Y como les dije, están las exócrinas, están las endocrinas, están las de los tubos de Dopt. Entonces, al final, ya que se especifican todas las diferentes células, se forma el páncreas y se parece como un árbol. Tienes los troncos del árbol, tienes las ramas con las exócrinas y tienes las islas, que parece como si fuera fruta. Entonces, todo mi trabajo en el laboratorio empezó porque llegó un colaborador y dijo: ay, quiero que cheques a estos ratones a ver si tienen defectos en la glucosa. Entonces les hicimos estudios en la glucosa y salió que la glucosa era más baja de lo que deberían. O sea, los estimulamos, les pusimos una inyección y luego vimos cómo subía su respuesta, si podían, porque le pones glucosa, entonces los niveles de glucosa suben mucho y luego se empiezan a bajar y se empiezan a regular. Pero si eres diabético, suben mucho y se quedan arriba y no bajan. Y estos ratones eran muy eficientes, se subían y se bajaban muy rápido. Entonces dijimos, ok, vamos a ver cómo está formado el páncreas. Y empezamos a ver cómo estaba formado el páncreas, y lo que tienen a la izquierda es cómo se ve el normal y a la derecha cómo se ve el mutante. Entonces yo lo veía y decía, es que tiene un problema, no se ve bien el páncreas, se ve como un gusanito en vez de verse como una florecita. Entonces mi jefa me decía, Aletia, o Ale, básicamente el páncreas de un ratón es muy diferente al páncreas de un humano. El páncreas de un humano tiene una forma muy definida, pero el páncreas de un ratón es disperso y crece sin sentido. Pero yo le decía, pero es que yo antes de identificar genéticamente si es mutante o no mutante, yo puedo saber por cómo se ve el páncreas. Entonces me dijo, me tienes que convencer. Entonces hice muchos análisis, muchas disecciones, donde saqué muchos y empecé a comparar, y empezamos a formar un mapa de crecimiento de cómo crecía este órgano. Y básicamente aquí está el resumen. Entonces al principio empiezan como dos bolitas, después estas bolitas se vuelven como bolas de béisbol, después el intestino, no, el gut, ¿cómo se dice gut? Bueno, gira, se fusiona el páncreas dorsal con el páncreas ventral y empieza a crecer. Agallas. Okay. Empieza a crecer el dorsal y se empieza a extender, y después empieza a sacar sus ramificaciones, y tiene una manera especial que le llamamos que la colita, con una forma de, le pusimos como una forma de ancla, y luego tiene la cabeza, y luego tenía los brazos de la izquierda y la derecha. Y cuando regresábamos, ahora sí, a nuestro modelo, ya podemos ver que aquí esto no tenía la forma de ancla, no tenía elevación aquí, y entonces aquí se veía como un gusanito y no crecía ni ramificaba. Entonces ya pudimos definir qué era lo que estaba pasando, y nuestro trabajo sirve como guía para otros investigadores, otras personas, para saber y decirles, oh, pues mi páncreas no creció bien por esto y por lo otro. Entonces el páncreas de nuestros mutantes parece como si fuera un páncreas 12.5 más o menos, que no creció bien y no ramificó. Entonces, después de que acabé mi doctorado, me fui a San Francisco. Y San Francisco es justamente lo que dice, una locura. Hay mucho hipster, hay mucho sol, hay mucha libertad. Y este era mi laboratorio en San Francisco. Somos muchos, éramos muchos de muchas partes del mundo: Japón, Italia, Grecia,
Alemania, Inglaterra, Tailandia, China, muy buen grupo. Y trabajamos, ahora dejé de trabajar con el ratón y me pasé a trabajar con el pez cebra. Entonces en mi laboratorio se estudia el pez y se estudian diferentes órganos en el pez. Se estudia el hígado, el páncreas, el intestino, el corazón y la vasculatura. El pez es una cosa muy bonita. Aquí están viendo el corazón en rojito y es una mitad de un ojo y lo que come, que es el yolk, la yema. Luego está aquí la cola y esto que ven aquí es una fluorescencia de cómo se ven los órganos adentro del pez. Ahorita les platico qué hacemos. Nada más les quiero terminar que después de aquí mi laboratorio se mudó a Alemania y nos fuimos, pero esta no es una representación muy buena de Alemania porque Alemania no tiene el cielo azul, lo tiene pero una semana al año, ¿verdad? No sale el sol, es más como esta, pero traté de buscar imágenes, pero todas tienen el cielo azul y yo, no, así no es. Tiene mucha nube y realmente fue una experiencia muy fuerte para mí cuando el sol se fue en noviembre y regresó hasta mayo. Y es en serio que volteabas y decías, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Y regresas aquí y dices, qué bonito cielo, el sol. Y en verdad ha sido una experiencia muy buena. Hay mucha cerveza, mucha papa, todos los platillos tienen papa. Y este es el traje tradicional que usan en Múnich. En las demás partes de Alemania se usa diferente traje. Y este es mi laboratorio. Ahora ha cambiado un poco, tenemos gente más de la India, de Irán, pero todavía seguimos siendo muchos. Mi laboratorio empezó de la nada y no teníamos absolutamente nada en el laboratorio y empezamos a montarlo. Entonces, después de esta súper larga introducción, les quiero decir más o menos por qué estudiamos biología de desarrollo. Básicamente lo estudiamos porque el desarrollo en los animales es muy parecido al desarrollo en los humanos. Entonces lo que tienen aquí es una representación de cómo se ven los embriones del pez, de la salamandra, de la tortuga, del pollito, del conejo y del humano. Entonces somos muy parecidos. Y básicamente, si nos vamos a un modelo más sencillo, como viene siendo la mosca, por ejemplo aquí se ven en diferentes colores, tienen cómo se expresan los genes de Hox. Estos genes ayudan a definir cómo va a crecer la mosca, de la parte anterior a la posterior. Y la manera en que se van expresando estos genes se conserva en los diferentes organismos. Claro que no se hizo el estudio en los humanos, se hizo el estudio en el ratón, pero los patrones de expresión del gen se conservan. Entonces, por lo mismo, nosotros estudiamos en diferentes modelos biológicos. Tenemos la levadura o exacto. Tenemos el gusanito, el C. elegans, que es un nematoma. Y luego tenemos Drosophila, y luego este es el pez con el que yo trabajo, Daniel Berry. Y les quiero decir por qué escogí este pez. Y por eso también les platiqué un poquito de lo que yo hacía con el ratón, para que más o menos entiendan por qué es muy padre trabajar con pez. Primero les quiero decir que es muy fácil, porque se pueden tener muchas peceras, y no se tienen que limpiar, se le ponen caracoles y se limpian casi solas. Entonces nos caben mucho en pequeño espacio. Con el ratón se necesitan más. También es mucho más barato. Y también se tienen muchos embriones de una vez. Entonces lo que se hace es que en la noche se pone la hembra y se pone el macho. Y lo pone uno en una pecerita así, donde haya un grip para que los huevos se caigan. Si no existe eso,
ellos empiezan a comer sus huevos. Entonces se le pueden poner canicas o se le pone eso para después poderlo recolectar. Una pareja te va a dar como 200 huevitos. Entonces, mientras que un ratón te da 12, entonces es mucho mejor. Y aparte, en lo personal es mejor trabajar con pez. Este es cómo se va desarrollando el pez. Primero empiezas con una célula, después estas células se replican y después empieza, ahí sí ven, y aquí en el 75, se empieza a formar el pescadito. Y el pescadito tiene como un huevito, como lo ven ahí. A los 2 días empieza a dar patadas del huevito y empieza a nadar y se vuelve una larvita. De aquí lo crecemos en tanques y ellos crecen a 2 meses, más o menos se vuelven adultos y a los 3 meses ya pueden poner los huevos. ¿Y tú cuando lo que analizas son los huevitos o cuando es larvita? Lo que analizas es las dos. Cuando es huevito, lo puedes abrir el huevito y no les pasa nada porque después crecen y nada. O cuando es larvita, pero cuando es larvita le empiezan a salir manchitas. Entonces le tenemos que poner algo para que no salgan manchitas y queda todo transparente. Y entonces ya lo podemos ver. Entonces, más o menos se ve así, no en dibujo. Así es como se ve el desarrollo del pez. Y esas son las melanolinas que le crece al pez. Abajo, las manchitas. Melanina. Ajá. Entonces lo que nosotros hacemos es que ponemos el gen que queremos y después le ponemos algo de un color para que brille y poder ver el desarrollo del pez. Entonces aquí, en la parte de arriba, se ve un pez que enseña la vasculatura y eso lo podemos ver en vivo y con el pez vivo. Nada más lo inmovilizamos y entonces lo podemos ver. Y lo que ven aquí es la vasculatura del cerebro y podemos crear películas. Entonces podemos girar y observar las vasculaturas. Y así podemos tener pescados que son mutantes en un gen y observar y comparar cómo se ve la vasculatura en su cerebro, si se ve bien, si se ve mal, o cómo se ve en su cuerpo y todo este tipo de análisis. Lo que ven aquí es una película y lo que están viendo es el embrión y están viendo cómo se van generando los vasos sanguíneos. Así se van formando. Primero empieza la aorta y de ahí empiezan a crecer vasitos, que es lo que empiezan a ver allá arriba en verde. Entonces lo que hacemos es que agarramos el pescadito, lo dormimos y lo ponemos como en una gelatina y luego lo ponemos en el microscopio y lo dejamos por toda la noche. Entonces toda la noche se graban las películas y lo que están viendo son horas de desarrollo, porque cuando el embrión va creciendo se van formando sus órganos y aquí se va formando el sistema vascular y lo que ven en rojo son las células de eritrocitos, las células que forman la sangre. La bolita es la pancita. Sí, y aquí está la cabeza, esta es la colita y aquí están creciendo los vasos sanguíneos. Esto es lo que creció en la noche. En una noche. O se desarrolla muy rápido. Sí. En cuestión de factores de crecimiento también son similares, es decir, es muy parecido el factor de crecimiento o el mecanismo por el cual actúa el factor de crecimiento aquí en la vasculogénesis que en humano, por ejemplo, o en rata. Sí. Y eso es justamente lo que nosotros, por lo que nosotros tratamos de estudiarlo, porque si empezamos a entender cómo se forma en el pez, después se puede aplicar clínicamente para desarrollar terapia para los humanos. ¿El porcentaje de homología lo conocen? Depende de cada gen. Hay genes que son muy homólogos y hay genes que no mucho. Entonces, aparte de cuando tienes proteínas, hay regiones que son muy parecidas y regiones que no tanto. ¿Sí? Después de eso, ¿el pez vive o muere? No se muere. Si lo quieres, lo puedes sacar y lo puedes crecer.
para que quede transparente y lo puedan observar, cuánto les dura de vida, porque con la melanina bloqueas todas sus reacciones metabólicas. No se mueren, nada más se quedan sin pigmento porque le ponemos una dosis muy baja y en cuanto lo ponemos en agua normal empiezan a crecer. Entonces lo podemos mantener 5 días en esa agua y ya cuando queremos los podemos poner así a crecer. Es que con el agua vuelven a formar la melanina. Ajá, porque se quita el inhibidor y... Sí. Exacto, sí. ¿Cómo se...? ¿Anestesia? Sí, le pongo, es un químico que se llama tricano, entonces los tenemos en Petri dish, ponemos los huevitos y crecen los pescados, y entonces le pones gotitas y se duermen. Entonces si tú quieres que despierte, les quitas el agua, les pones nueva agua y empiezan a nadar. ¿Has detectado alguna malformación o algún cambio después de que haces eso en un pez que tuvo ese tratamiento a uno que no lo tuvo? Sí, se pueden inyectar, les puedes inyectar como los humanos en los vasos sanguíneos, por ejemplo, les puedes inyectar para que marquen cómo va la sangre y puedes seguir la sangre. O también podemos inyectar RNA y DNA cuando tienen una célula y entonces eso hace que creamos mutantes. Ok. Lo que pasa, ¿sí? Ok. Lo que pasa con las ratitas es que tienen pelo y no tienen la piel transparente. Entonces no se puede hacer este tipo de visualización en vivo, ni videos. Entonces, como yo lo veo, es como si uno aquí es como un arquitecto. Entonces está viendo cómo se va construyendo el cuerpo y las cosas en vivo. Y se pueden ver procesos que son hermosos. Digo, este video no lo tengo, pero tomen mi palabra. Se crea una célula de insulina y empieza a sacar brazos como proyecciones. Ahorita les voy a poner otra. Y empiezan a tocar la otra célula. Y saben que son de la misma y se juntan. Y eso justamente es cosa que se puede hacer con este pez porque puedes verlo cuando está pasando y es cosa que no se puede ver con el ratón. ¿Sí? Las hembras cada semana. Ajá. Y los machos cada 3 días. Sí. Y de hecho, les gusta, bueno, no sé si les gustan las orgías. O sea, si tú pones una pareja, a veces no ponen camada, pero luego pones varias parejas y te ponen huevo. Sí. Esta es otra, donde se ve el páncreas y las cosas rojas son las células endócrinas y luego lo que ven en verde son cómo se ve la vasculatura. Y esto no es una película, esto nada más haces un scan con el microscopio, entonces tienes como 30 micrómetros y le haces scan y después lo proyectas. Entonces lo que están viendo es el páncreas de ventral a dorsal. Ventral a dorsal. No, perdón, no son las células de insulina, son células Notch, se llaman. No, son lo que forman los ducts, ¿cómo se dice? Son como el drenaje.
es donde se tiran las enzimas. Ductos, exacto. Muy bien. Entonces lo que están viendo aquí a la derecha es una isla pancreática del pez. Y lo que tienen en verde son las células de insulina. Y las islas es un conjunto que va a estar completamente rodeado de nervios y también vasos sanguíneos que forman como una jaula donde están ellos. Cuando les decía que estaban tratando la gente de hacer células de insulina para terapia de reemplazo, esto es un ejemplo de eso. Allá arriba ven, ahí están las células de insulina. Esa es una isla en la letra A normal, y la letra B son células nuevas que hicieron, pero estas células no se juntan en la isla, se quedan separadas. Y está demostrado que mientras estas células están separadas, no secretan buenos niveles de insulina. Entonces lo que se cree es que necesitan estar muy juntas para secretar buenos niveles de insulina. Entonces lo que pasa en el ratón es que se están formando el páncreas, como les dije, las dos bolitas, después ramifican y luego se van formando las distintas células del páncreas. Lo que están viendo en verde son, en el panel de aquí a la derecha, son las células endócrinas. Entonces el proceso en que se forma la isla en el ratón es un proceso continuo. Tienes el epitelio que se ve en este dibujo de aquí de la derecha, y las células verdes son células que son endócrinas, de insulina, glucagón o somatostatin, salen del epitelio, migran, se juntan y forman la isla. Los mecanismos de cómo estas células salen, cómo estas células se juntan y cómo estas células forman la isla no se conocen. Y es lo que yo estoy estudiando ahorita. Entonces, el zebrafish es muy bueno para eso. Aquí está el pescadito. Y lo que ven ahí como un punto fuerte es la isla del páncreas, la isla endocrina. Y esta es una sección. Aquí se ve la isla principal, y luego están los ductos, y luego están las segundas islas que se van formando. El páncreas del pez es muy bueno para mí para estudiar, porque primero tienes dos líneas de células de insulina, luego estas líneas migran y se forma una isla. Pero aquí entonces se puede tener dos estadios. Se puede tener el estadio antes de una isla y el estadio después de una isla. En el ratón no, porque todo va pasando continuamente. Y lo que pueden ver aquí abajo es cuando se forma la isla, después ven el tejido exógeno, se la come y forma la colita. En sí el páncreas del pez se parece más al páncreas del humano, porque eso es justamente como se ve el páncreas del humano. Entonces lo que tienen aquí a la derecha es como se ve en la vida real. Este es el dibujo. Arriba está el hígado, aquí es la L, luego tienen el vaso, la GB, y luego tenemos una isla que se está regenerando, porque en el pez tenemos, y en el ratón también, tenemos manera de destruir las células y esperar a que se regeneren. Sí, todo esto estamos tratando de entenderlo. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de entenderlo, damos nuestros resultados, y en los seminarios hay gentes de compañías o de industrias sentados con una libreta anotando todo lo que decimos, y después se van a las industrias y empiezan a poner lo que nosotros decimos en las células para crear. Entonces, por ejemplo, si ya se puede hacer una célula de insulina, pero estas células están aisladas y no secretan bien insulina, si yo encuentro, por ejemplo, algo que hace que se junten, lo pueden poner, se juntan y ya tienes una isla funcionando. Entonces lo que nosotros hacemos es con el propósito de poder ayudar a curar la diabetes. Perdón, oye, algunas células en cultivo precisamente epiteliales son capaces de migrar si tú pones una especie de gradiente, o bien en la misma cajita Petri pones en un punto algún factor de crecimiento o algún factor de diferenciación, ¿no? Son capaces de migrar e incluso especializarse. ¿Tienen algún
esas moléculas propuestas como potencial para este caso? No, es muy buena pregunta, pero nadie sabía. Nadie sabía. De hecho, antes de que yo hiciera esta pregunta, mucha gente no pensaba que formar las islas fuera algo importante. Entonces la gente decía, ok, pero después, ahora recientemente ha habido 2 publicaciones donde empiezan a encontrar factores que empiezan a decir es importante. Entonces básicamente nosotros tratamos de hacer preguntas que nos hayan preguntado y decir, ¿sabes qué? O sea, si uno piensa en los niveles de organización, uno puede decir, ok, hay una célula, pero no funciona sola. Tienes el páncreas con diferentes cosas, las islas, y tienes las células endócrinas. Entonces empiezas a pensar en diferentes niveles de organización, y un nivel de organización que nadie había estudiado es justamente la isla pancreática. Pero estas células, ahorita les voy a poner el video, saben exactamente juntarse unas con otras, porque aquí tienes puras células endócrinas, no tienes células de hígado o no tienes células de riñón. Entonces, por ejemplo, la película que les voy a poner ahorita, lo que están viendo aquí en blanco es la isla principal. Lo que están viendo allá arriba son células endócrinas, y van a ver cómo van a caminar y van a llegar a la isla principal. La voy a poner otra vez, y si se fijan en la de la izquierda, hasta como que se ve que tiene patitas y van caminando. A ver, la voy a poner otra vez. Oye, y han revisado un poco, porque aparentemente por lo que dices, necesitan estar agrupadas para tener esta especie de sinergia entre ellas, ¿no? ¿Han identificado los mecanismos de comunicación que existen entre ellas tampoco? Ajá. No, o sea, han encontrado recientemente una, pero realmente no han encontrado, y es por lo que yo estoy tratando de estudiar. ¿Qué cosas están? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso pareciera que son ciertas conexiones a las que se agrupan para dar cierta funcionalidad para diferentes tipos de comunicación, ¿no? Y bueno, o sea, siendo como las más populares o el mecanismo más popular de comunicación en células se maneja interesante. Sí, es muy buen punto, porque de hecho muchos de los genes que se expresan específicamente en el páncreas se expresan en el cerebro. De hecho, el cerebro viene del tejido ectoderma, y por mucho tiempo pensaron que el páncreas venía del mismo tejido, porque se parece tanto. Entonces, lo que dices puede ser muy cierto, sí, puede estar, porque la naturaleza es muy inteligente, ella usa lo mismo, lo repite, no inventa cosas. Entonces, sí puede ser. Que bueno, como hemos visto, ¿no? Sabemos que la célula es muy inteligente. Y yo creo que lo que tú estás diciendo con esos mecanismos, ahora que se habla de las células madre de la médula ósea en las células adultas, ¿qué es lo que está dando esto en los científicos, en su desarrollo, en su estudio? Está dando más ayuda cuando hacen toda su práctica que las células embrionarias, ¿verdad? Porque las células embrionarias no pueden controlar su crecimiento y a veces forman tumoraciones. Entonces, las células que están ahorita estudiando en la ciencia para sacar las células madre de la médula ósea, ¿cómo ven que se especializa en el tejido donde se pone, ¿no? Entonces, tú en el medio donde has estado estudiando el páncreas, ¿qué has visto de gran resultado que les está dando? Porque es lo que nos llega en las informaciones, ¿no? Ahorita, de las células adultas, que son las que más les está dando probabilidad de poder hacer trasplante en el tejido pancreático. Porque lo que sé es que hay
factores de transcripción que son específicos para hacer las células de insulina. Entonces que primero hay como un protocolo ya establecido que usan OCT4 y luego ponen PDX1 y entonces empiezan a crear eso. Lo que ahorita a lo mejor está enseñando, no yo, pero la biología de desarrollo, es que las otras células del páncreas, entonces, en la isla tiene células de insulina, de glucagón y somatostatin. Y lo que están viendo es que cuando tú destruyes las de insulina, las células de glucagón se pueden transdiferenciar en células de insulina para compensar. Entonces eso se encontró hace, no sé, unos 4 años. Y lo que acaban de encontrar recientemente, que todavía no han publicado, es que las células de somatostatin también tienen esa habilidad de diferenciar entre eso. Entonces, como ciertas células tienen cierta plasticidad para convertirse en células de insulina, más que otro tipo de tejido. Entonces, en un futuro igual también esas células pueden servir para tratarlas de diferenciar y convertirlas en insulina. Y lo que ahorita el campo de investigación está llamándole mucho la atención es que todos los esfuerzos se han basado en insulina. Y ahorita lo que está diciendo el campo es, no hemos puesto atención en glucagón. Y glucagón también es importante para regular porque es lo que contrarresta. Entonces vamos a ponerle atención porque también con los pacientes diabéticos hay desregulación de las células de glucagón. Entonces eso es lo que ahorita se está enfocando. Sí. Volviendo a los ratones originales, sí, que tenían el páncreas no bien desarrollado, pero que tenían bajos niveles de glucosa, ¿hay alguna explicación? O sea, ¿es el glucagón que dices que no era el que no operaba? ¿O se cree que, o por qué secretaron insulina de más? No, esa es muy buena pregunta. Creo que nunca lo definimos totalmente el por qué. Lo único que supimos es que tenían menos células endócrinas, pero eso no explica por qué pasaba eso. Y lo que pasaba es que estos mutantes eran mutantes de un gen que no nada más estaba expresado en el páncreas, sino también estaba expresado en otros órganos. Entonces podía ser, porque también estaban en el cerebro, entonces podía ser una cosa de metabolismo. Pero no, era muy buena pregunta porque nunca, no nos dijimos, pues no, eso nos llevó a darnos cuenta que no se desarrollaba bien el órgano, pero nunca pudimos contestar la respuesta de por qué tenían esos niveles de... Entonces, las preguntas era básicamente cómo le hacen estas células para venir y hacer una isla. Entonces se puede pensar en el siguiente mecanismo. Se puede pensar que se tienen las células endócrinas y hay una señal de atracción que hace que vengan y se junten. Estas células tienen que tener la capacidad de tener cambios morfológicos para poder migrar y moverse, y tienen que tener la capacidad para unirse y formar una isla. Entonces la manera como yo traté de encontrar cuáles eran las moléculas importantes fue utilizando una cosa que se llama forward genetics, que viene siendo básicamente mutamos al pescado y buscamos el fenotipo y después encontramos el gen que causa ese fenotipo. Entonces lo que ven aquí a la derecha es el esquema de más o menos cómo funciona. Nosotros le ponemos al pez macho un mutágeno que se llama NU y eso alcaliza y hace que haya cambios en el nivel genético. Después de ahí cruzamos ese pez con otro pez y creamos la primera generación. La primera generación otra vez se cruza para limpiar y se vuelve a cruzar para volver a limpiar, de tal manera que nos quede un pescado con mutación, con una mutación, otro con otra mutación, otro con otro, y después los cruzamos entre ellos y buscamos por que nos toque por sistema de Mendel un ¿cómo se dice? un porcentaje que enseñe nuestra mutación. Entonces básicamente
Si nosotros tenemos, por ejemplo, un hermano que tiene la mutación 1 y tenemos un hermano que tiene la mutación 1, los cruzamos y entonces 25%, si es una mutación recesiva, 25% de nuestros peces van a tener esa mutación, como si fuera más o menos hemofilia, como funciona con la hemofilia. Entonces lo que hice fue que busqué peces que tuvieran la isla rota. Entonces aquí les muestro unos ejemplos. Bueno, sí, que tuvieran la isla no bien agregada. Entonces aquí les muestro unos ejemplos. Estos son cómo se ven los peces. Aquí hice una técnica donde enseño el RNA de la insulina. Entonces así es como se ve una isla normal en A. En B es lo que llamo mutante porque se ve como un frijolito, y en C se empieza a ver como una luna. Y también encontramos otro tipo de mutante donde no existe la insulina. Entonces ahí creemos que es el gen de la insulina y por eso no tiene esa isla pancreática, pero no estamos seguros. Y ahorita estoy caracterizando esta mutación y tratando de entender, aquí está la isla y cómo aquí está rota, tratando de entender qué es lo que hace que se rompa esta isla. Si se rompe por las células que no se juntan o si se rompe por otros mecanismos. Y como creo que el tiempo se está acabando, les quiero dejar un video especialmente dedicado. Este video, bueno, quiero concluir diciendo lo siguiente. Nosotros trabajamos para tratar de curar el diabetes, pero el diabetes se cura en base a la educación. Y no es bueno que yo diga esto porque yo trabajo tratando de curar el diabetes, pero les quiero poner un video y espero que les guste y espero que tomen menos Coca-Cola. Coca al día incrementa la obesidad 60% en los niños. Una o dos cocas al día incrementan 25%. Okay. Prometen que se caigan los dientes. La causa de 60,000 amputaciones al año. Sé feliz.
aparentemente se ve sencillo, pero obviamente conlleva muchos años o mucha dedicación y sí, uno lo ve, pues es sencillito, pescadito, pero eso implica muchas situaciones muy importantes para llegar a estas conclusiones, que la verdad nos honra saber que se está haciendo una investigación de primer nivel y que acá nosotros somos los que recibimos esa información pues ya muy digerida, y hasta hacemos preguntas así como, si no pudieron haber hecho eso, pues no es tan fácil, niños, discúlpenme, yo he hecho investigación también y no es nada fácil. La pregunta es eso, yo te agradezco y te aprecio mucho que nos hayas compartido tu experiencia de investigación. La pregunta un poco, porque los recursos, en un mes, ¿cuánto gastaste o cuánto fue la aportación de los que invierten en investigación? Porque justamente a veces la investigación a veces es muy larga, y hay mucho recurso que a veces decía Albert Einstein, decía, pues meterse a la investigación es como meterse al cine, pero sin saber qué es lo que vamos a encontrar. Y resulta que a veces encontramos cosas que pues, nos asustamos, o a veces lo que dice la serendipia, ¿verdad? Encontramos lo que no buscábamos y de ahí ya se derivan pues, otras investigaciones, que es lo que tú estás ahorita exponiendo, y que alguien después va a tomar lo que aquí, gracias a esos foros, y eso es lo que hace que la ciencia siga creciendo, siga avanzando y siga mejorando. Si no tienes la información, pues no hay problema. No de cada día, pero por ejemplo puedo decir que cuesta ciertas cosas. Por ejemplo, el microscopio que toma estas películas, $500,000 cuesta. Por ejemplo, si hacemos una reacción para secuenciar y ver si tenemos un mutante, €8. Eso sin contar lo que hacemos de la clonación y todos los reactivos para hacer el PCR. Entonces, en sí yo creo que sí se gasta dinero. Yo creo por eso, más bien, no creo. Esa fue una de las razones por las cuales mi jefe se fue a Alemania. Porque en Estados Unidos había muchos problemas para conseguir dinero. Escribía propuestas y no se las pagaban. Entonces en Alemania le dijeron, ¿sabes qué? Aquí te damos dinero, no tienes que preocuparte por escribir, porque ese es uno de los estreses de los científicos, que no sabes hasta cuándo puedes tener tu laboratorio, porque no sabes si te van a dar o no te van a pagar, o vas a conseguir el dinero, y tienes un chorro de gente debajo de ti que está comiendo gracias a lo que estás ganando, o lo que estás como líder del laboratorio, lo que estás escribiendo para que te lo paguen. En relación a lo que ¿por qué estabas en San Francisco? ¿Te fuiste a Alemania? Porque mi laboratorio se mudó, porque no había dinero. Entonces en Alemania le dieron dinero y nos fuimos. Pero ahí compramos, fuimos a comprar todo. Entonces por eso sé cuánto cuesta el microscopio. Alemania sí invierte. Sí. Estados Unidos no. Sí, ahorita Estados Unidos no, mucho, pero ya Obama está invirtiendo más. ¿Y México? No estoy segura, pero creo que este sexenio está invirtiendo mucho más dinero de lo que se había invertido. Y yo ahora que fui a la Facultad de Medicina me quedé muy impresionada porque tenían un muy buen equipo. Yo solo te quiero felicitar por tu trabajo, por tu paciencia, por tu dedicación, por la brecha que estás abriendo en el camino de la ciencia, y creo que tu trabajo es excelente y me siento honrada de pertenecer políticamente a la familia. Muchas gracias. Felicidades. nuevas soluciones para tratar la diabetes. En tu opinión, los métodos actuales de tratamiento de diabetes, ¿qué
Es que sí, son eficientes en el sentido de que pueden controlarla, pero no realmente la están curando. Entonces, para realmente curarnos o estar mejor, hay que cambiar hay que cambiar la alimentación y hay que cuidarnos mucho, o sea, no azúcar para nada, y hacer ejercicio. Y por eso puse ese video, porque consumimos mucha azúcar y no es algo muy bueno, porque como esto no se da en la naturaleza, no es algo que estuvimos diseñados para nuestro cuerpo tener. De los ratoncitos que dijiste parecen que regulaban mejor los niveles de glucosa y los que tenían el páncreas un poco más compacto. ¿No podría a lo mejor la posibilidad, dado que funcionan mejor estando frente a las islas, o es cuando están a lo mejor mejora la comunicación parácrina y autócrina de entre ellas, al estar compactadas, pudiera ser, o no crees que sea eso? Pues eso es muy buen punto. Que no lo había pensado, pero sí. Sí, o sea, puede ser una hipótesis totalmente. Sí, porque sí, exactamente todo está más compacto. Y sí puede ser, no sé, pero sí es muy buena pregunta. Nada más para que los no tan involucrados en la ciencia nos demos una idea, ¿cuánto tiempo duró este estudio de los ratones en la cual determinaron cuál fue el patrón de crecimiento? Como 2 años. Un total, para todo, sí fueron 4. O sea, por ejemplo, para los mutantes que les enseñé, del pez, de hacer los cruces, 2 años también. De que empiezas, ves y haces todo el sprint y todavía no termina. Entonces estamos hablando más o menos, sí, entre 2 o 4 años para las publicaciones que tenemos. Bueno, antes de agradecerte tu participación, solo para tu información, no solo, aparte de lo orgullosos, tenemos que compartir con bueno, Peter, Lucy, Zoe, Sebastián, mi familia, lo contento que está con tu visita. A nosotros nos enorgullece que estés aquí en la ciencia del bar. Saludos.